Podemos decir con seguridad que los evangelios canónicos, los 4 evangelios que escuchamos cada domingo en la Iglesia, representan el texto mejor documentado que nos ha legado la antigüedad, el relato más fiel de la historia antigua. Las pesquisas deben empezar por los textos en sí. Hay que partir de los propios evangelios en aras de entender si los hechos que cuentan de Jesús son históricamente exactos. También hay otra opción, que es sin duda más empírica, aunque asimismo me atrevo a decir, menos popular. Se trata de cotejar los evangelios con otros textos escritos. En otras palabras, ¿los manuscritos dogmáticos que conservamos son tan antiguos como parecen? Contamos con alrededor de 15.000 manuscritos de los evangelios. Para ser más preciso, 5.300 manuscritos en griego, 8.000 en latín y 2 o 3.000 más en otras lenguas antiguas. Cifras que cobran más valor si tenemos en cuenta que el número de manuscritos que conservamos de la antigüedad grecorromana es menor. Por poner un ejemplo, de las obras de Platón solo hay 11 copias transcritas y de Tácito 2. Hay que advertir que las transcripciones de los manuscritos se hicieron en Roma, Atenas, la Alejandría egipcia, Antioquía y Jerusalén, y todas guardan una gran semejanza entre sí. Sin duda, la concordancia es impresionante. Hay unos cuantos fragmentos de estos manuscritos que se conservan en Oxford, Barcelona, París y Manchester. Son códices de un valor inestimable a la hora de fijar su antigüedad. Gracias a los estudios del difunto papirólogo Carsten Pita Tide, sabemos que estos fragmentos, datados en un principio en el siglo II de nuestra era, podrían haber sido transcritos antes, mucho más cerca de la muerte de Jesucristo. Es un factor fundamental para determinar su fiabilidad, ya que cuanto menos distancia temporal haya entre los autores y los hechos que cuentan, mayor será la probabilidad de que sea un relato verídico. Tomemos como ejemplo el de Oxford. A este fragmento del Evangelio de San Mateo, que fue oficialmente datado sobre el siglo II después de Cristo, le asignó Carsten Pita Tide una nueva fecha en torno al año 70. Pero también hay un fragmento del Evangelio de San Lucas en el papiro 4 de París. Carsten Pita Tide lo estudió también, aunque menos que el de Oxford. Según la nueva datación, esta copia habría sido transcrita hacia el año 80 después de Cristo. El papiro Ryland es otro manuscrito con pasajes del Evangelio de San Juan. Se conserva en la biblioteca John Rylands de la Universidad de Manchester y es uno de los fragmentos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Según el canon oficial, se remonta al año 125 después de Cristo, aunque para Tide era más bien de la década de los 80 del siglo I. Es más, el Evangelio de San Juan contiene muchos detalles de tipo histórico y arqueológico que sugieren que el apóstol conocía Jerusalén y las tierras de Palestina, particularmente la Ciudad Santa, antes del año 70 después de Cristo. Pero el más importante de todos los restos de papiros es sin lugar a dudas el 7Q5, que fue hallado en 1955 en la séptima cueva de Qumran. El padre José O'Callaghan identificó este fragmento como parte del Evangelio de San Marcos y lo fechó sobre el 50 después de Cristo. Se trata de una fecha próxima a la muerte de Jesús y al relato del manuscrito. De confirmarse la hipótesis del padre O'Callaghan, que falleció en 2011 tras haber sido papirólogo y profesor en la Facultad de Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, estaríamos ante un hecho extraordinario. Si el Evangelio de San Marcos fue escrito hacia el año 50 después de Cristo, y este fragmento apunta a que por entonces hubo ya una copia completa del texto sagrado, habría que colegir que esa copia partía de otro manuscrito quizá más antiguo,
y que tal vez hubiera ya un Evangelio de San Marcos en los años 40. Si es así, lo que leemos en este Evangelio, y en especial todo lo que gira en torno a la muerte y resurrección de Jesús, sería un relato histórico de enorme verosimilitud. Pero la muerte y resurrección de Jesús no solo se mencionan en los Evangelios. No solo disponemos de fuentes cristianas, también contamos con otras fuentes que se podrían definir como paganas, o en todo caso, de no creyentes. Hablamos de los historiadores Tácito y Suetonio, del filósofo estoico Mara bar Serapion, pero sobre todo de Flavio Josefo, un judío que vivió en Roma en el siglo I de nuestra era y es autor de la obra Antigüedades Judías, donde hay un texto que los expertos llaman Testimonium Flavianum. Al ser judío, Flavio Josefo tendría información, si no de primera mano, sí conseguida directamente de la fuente original. En su escrito cuenta que hubo un hombre llamado Jesús, que era una persona sabia y que llevó a cabo obras maravillosas y extraordinarias, que fue condenado a muerte por aquellos que lideraban al pueblo y que al tercer día resucitó de entre los muertos y se apareció a sus discípulos. Podemos afirmar, por tanto, que hay fuentes históricas solventes que prueban la existencia de Cristo y su resurrección.